Hola, buenos días. Quisiéramos comentarles algunos datos que creo que son interesantes de lo de estancias infantiles y comentarles de forma general que el programa de estancias infantiles no desaparece, que lo que hay son algunos cambios y ya los ha anunciado el presidente, donde se comenta cuál sería el nuevo esquema de apoyo directo a los padres. El monto cambia, es de 800 pesos mensuales con entregas bimensuales. ¿Qué sí estamos viendo? Es que sí se pueda apoyar a quienes aparecen en el censo como padres o tutores, madres de los niños y de las niñas que están en estancias infantiles, el que puedan recibir el apoyo de los 1,600 bimensuales de lo que corresponde de enero y febrero. Y también en el caso del pago correspondiente a marzo y abril, planteamos que pueda ser siempre un mes antes, o sea, se estaría entregando lo de marzo-abril en el mes de marzo. ¿Qué trabajo sí tendríamos que hacer? La verificación de que estas niñas y estos niños, de acuerdo a las reglas de operación, sí tengan existencia y que sí, en este sentido, se ocupe este recurso para el cuidado de ellas y de ellos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hacer una pequeña presentación de en qué términos encontramos el programa y derivado de ello las decisiones que tomamos. ¿Sí, adelantan? Gracias. Ahora este programa se va a llamar Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Este programa a la fecha tiene un padrón de casi 330,000 niños que representan el 4.7% de la población de su edad, es decir, son 6.6 millones de niños de esta edad, por lo cual este programa atiende a una parte muy pequeña de la población sin dejar de ser importante. Hay niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 y de 3 a 4. Nosotros planteamos que debería haber un ajuste presupuestal en medida que la edad de 3 a 4 los niños ya tienen que ir al preescolar. Y la Ley General de Educación dice que el preescolar se debe de impartir, que es parte de la educación básica, se debe de impartir con maestros titulados o maestras, cosa que en las estancias infantiles no sucede porque se tienen asistentes educativas. Derivado de ahí es la reducción de la edad que originalmente se había planteado, porque en la administración anterior lo que se hizo fue un certificado de estándar por competencias y se capacitó a las asistentes educativas para certificar el primer año de preescolar. Nosotros no coincidimos con esto, consideramos que esta es una tarea de la SEP, por lo tanto, nosotros hicimos la reducción de la edad. Como ustedes ven, la mitad de la población de las estancias es de 3 años justamente. Derivado de ahí, el ajuste presupuestal y no al revés, hay ajuste y ajustamos el programa. Simplemente nosotros no tendríamos la Secretaría de Bienestar la facultad para impartir educación básica. Por eso, estos niños tienen que ir al jardín de niños o al preescolar, porque es por ley a quien le toca a la Secretaría de Educación que los niños vayan a estas escuelas. Son 9,582 estancias, poco más de 313,000 padres y madres de familia. Este programa también apoya a padres solos que carecen de apoyo para el cuidado de sus hijos. ¿Qué encontramos? Si adelantamos. Gracias. Todas las acciones de la Secretaría de Bienestar antes de la Sedesol deberían estar encaminadas para combatir la pobreza. Ese es el objetivo de la Secretaría. Y aquí queremos hacer hincapié en cómo encontramos el tema. Resulta que el Estado de México, que está marcado allá abajo, es la número 1 por número de estancias, es decir, de 9,582, 1,184 estaban en el Estado de México.
pero el Estado de México ocupa el lugar número 22 por rezago social. Vayamos a ver el estado con mayor rezago social, que es Oaxaca, y tiene 231 estancias, y en el orden es la 18 por número de estancias. Es decir, que este programa no tenía en lo absoluto una focalización para combatir el rezago educativo, la inclusión educativa, para apoyar en esto, de tal manera que no tenía ninguna focalización que llevara de manera sistemática a evaluar que se podría estar apoyando a los estados o a las localidades con mayor pobreza. De tal manera que este programa, a la fecha, no tenía, insisto, focalización para combatir la pobreza en uno de sus elementos, la carencia de rezago social o por seguridad social. Adelante. ¿Qué inconsistencias encontramos? Este programa también fue pensado para aquellas madres trabajadoras que no tenían seguridad social o que estaban en busca de empleo. Pero encontramos un gran número de duplicidad en la seguridad social. Más de 27,000 padres, madres o tutores están afiliados al ISSSTE, disculpe la voz, están afiliados al ISSSTE y por lo tanto son beneficiarias de estas estancias en este Centro de Seguridad Social. También hay 77,000 que están afiliados al IMSS, de tal manera que 1 de cada 3 niños o 1 de cada 3 madres, padre, sí cuentan con seguridad social. Hay 311 niños que están anotados en las estancias infantiles del ISSSTE y las estancias infantiles que tuvieron relación con la Sedesol. También casi 5,000 madres son beneficiarias del Prospera. ¿Qué problemática ha planteado la Auditoría Superior de la Federación y el DIF? Disculpen. Casi 7,000 estancias fueron evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, que deberían estar cerradas. Y vamos a plantear el detalle de estas verificaciones. Como ya dijimos, las afiliaciones no se priorizaron en las localidades de mayor rezago social. Había lista de niños inexistentes y el 62.8 para DIF no comprobó cumplir con los requisitos de afiliación. La cuota de corresponsabilidad, es decir, la cuota que se cobraba de manera adicional a los padres, no tenía regulación, el monto lo definía cada estancia. Tenían esto que reportarlo en su reglamento de la estancia. Cuando nosotros llegamos al tiempo de la transición, tuvimos que armar este informe de la corresponsabilidad y tenemos que promedio se cobraba adicionalmente 800 pesos. Una red de prestanombres, es decir, que las estancias solamente podía haber una responsable, no podía una responsable tener 2 estancias. Y esto no sucedía. Se empezó a hacer una red de prestanombres a través de las asistentes educativas que las daban de alta como responsables de estancia y alguien administraba 5, 6, 10. ¿Por qué se limitó el hecho de que fuera una estancia por responsable? Por lo delicado del trato con los niños y la seguridad. Hubo sobornos a los supervisores y en una lámina más adelante veremos con números precisos en que fundamentamos esta opinión. La capacitación fue deficiente y muchas de ellas el apoyo inicial de 70,000 pesos que se otorgaban para abrir la estancia y para adaptar las casas no volvían. Tenemos 150 estancias en el año inmediato anterior que se les entregaba el recurso y no consolidaban la estancia y en la Secretaría de Desarrollo Social se llevaba el litigio para la recuperación de los recursos. Adelante. El DIF era parte de participaba en este programa
con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación. Aplicó más de 42,000 supervisiones que están sustentadas en cédulas. Y lo que nos dice, un dato muy importante que nos dice DIF, en todas nuestras supervisiones solo encontramos a 245,000 niños. Hay 80,000 niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados y cuenta a los niños. Y el DIF no logró registrar a más de 80,000 niños. Es decir, el DIF, ahorita vamos a explicar por qué el DIF y no la CDSOL del 2018. El DIF nos dice que solo el 30% de las estancias cumple, no tiene situación de riesgo. El 26% presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo. Y el 40% está en riesgo total para niñas y niños y debió de cerrarse la estancia. Y 4% en el momento en que el DIF hace la visita encuentra cerrada la estancia. También podemos hablar de estancias fantasmas, no solamente de niños. ¿Adelantamos? Disculpen. En esta evaluación, semáforos de bienestar y de DIF. Como ya dijimos, el DIF a través de sus cédulas y de su informe que nos hizo llegar la semana pasada, que tenemos construyéndolo desde que iniciamos el gobierno, el 30% de las supervisiones cumple, el 26% no y cerca del 40% tiene incumplimientos graves, lo que ya acabamos de mencionar. Pero en esta gráfica queremos hacer notar lo siguiente. Para las delegaciones de la CDSOL, todo estaba bien, era exactamente al revés, porque la CDSOL, las delegaciones eran las que definían el pago del subsidio. Mientras para DIF no cumplía el 70%, para las delegaciones de la CDSOL el 82% cumplía. Y cuando se hacían revisiones desde el área central, la Dirección General de Política Social, es decir, desde las áreas centrales de la CDSOL, se volteaba la cifra y nuevamente 82% no cumplía y 6% sí cumplía. De tal manera que con el soporte documental de todas y cada una de las cédulas, en el caso de DIF de la supervisión, evaluamos que el programa tenía un daño al modelo inicial, de tal manera que es sistémico, los errores y las consecuencias podrían ser muy graves para las niñas y los niños, y por eso se decidió que vamos a operar bajo otro esquema. Adelante. Como ya lo comentaba la secretaria, pues este es un comparativo muy sencillo de las reglas de operación del 2018 y de la operación de 2019. Solo tendremos una modalidad, ya no se dará apoyo a las estancias de manera económica, una modalidad con transferencia de subsidio directo a las madres, padres y tutores. El padrón actual, aunque incluya a los niños de 3 y 4 que originalmente derivó el ajuste presupuestal, vamos a censar a todo el padrón completo. Y si encontramos a las madres y a los niños, se va a hacer el ajuste presupuestal para cubrir a todo este padrón inicial, porque nosotros lo que daríamos es un apoyo para el sistema de cuidados y en su caso el primero de preescolar para este padrón definido, para que no se vean afectados en este momento padres y madres. La entrega será directa, sin intermediarios, como ya lo ha comentado el presidente, a través de una tarjeta bancaria. Los niños con discapacidad de 1 año y hasta 6 años seguirán contando con su apoyo bimestral de 3,600. Para los niños sin discapacidad será de 1,600. Se va a seguir solicitando la carta de no afiliación al Seguro Social y al ISSSTE que habíamos planteado, porque este programa estaba diseñado para poder apoyar a las madres que no tienen seguridad social.
y se incorporará al padrón a las niñas y niños. Vamos a dar altas por bajas, porque el presupuesto pues es determinado, y se incorporará al padrón a las niñas y niños prioritariamente que vivan en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema y zonas de alto grado de marginación y violencia. La zona fronteriza, porque derivado del programa de la zona libre podrá haber una gran expansión de la maquila. La gente de la maquila ha venido a ponerse a disposición, a apoyar. Lo que piden es la asesoría en el sistema de cuidados y que ellos están dispuestos a constituir las estancias para sus obreras. Por eso hacemos énfasis en la zona fronteriza, así como las zonas turísticas, donde va a haber intervención por parte de SEDATU, para que podamos apoyar a las mujeres que trabajan en las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo. De tal manera que operaremos de esta manera el nuevo programa, la nueva visión del programa. Adelante. Decir que todo el tema de estancias tiene una regulación. Es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Esta ley determina que debe haber un consejo que preside el DIF. Esta ley la tutela salud. Y bueno, nos integramos distintas secretarías en este consejo y hace tres cosas fundamentales. Genera la política nacional en la materia, lleva un registro nacional de estancias y también hay registros estatales de estancias. De tal manera que en el caso de la Federación son poco más de 13,000 estancias que seguirán teniendo la verificación por parte de DIF. Eso va a seguir haciéndose para poder tener las estancias con una supervisión adecuada y se va a colocar el semáforo que concluya DIF en su supervisión afuera de la escuela, de la estancia, para que los padres de familia tomen la decisión de a qué estancia llevar a sus hijos. Esta información de la verificación tiene que ser transparente para los padres y madres de familia, ya que derivado de ello podrán tomar su mejor decisión. No vamos a dejar de supervisar a las estancias, lo seguirá haciendo el DIF. Y también los estados tienen su propio registro estatal. Las competencias por niveles de gobierno que emite la propia ley. El DIF genera la normatividad a través de esta ley. Verifica estándares de calidad y seguridad también. Y lo hacen los estados y los municipios. Es su obligación. En el caso de la seguridad y la protección civil, como está establecido en las leyes, esto es de materia de los gobiernos locales y en su caso municipales. De hecho, las estancias tramitan sus carpetas de protección civil ante los municipios. Esta parte le toca estrictamente al ámbito local y cada quien tendrá sus funciones bien establecidas, están en la ley y tenemos que cada quien tomar nuestra responsabilidad en el caso. Seguros estamos que los estados así lo harán. Específicamente, si avanzamos, también comentarles que las estancias en los infantiles en municipios indígenas son muy pocas. Este es el mapeo nacional de las estancias. La mayor parte se había concentrado en el Estado de México, como también así se hicieron los comedores comunitarios. De tal manera que bajo la instrucción de la secretaria, vamos a generar redes de apoyo para las estancias infantiles en zona indígena. El DIF ha manifestado la posibilidad de apoyar con la comida caliente, 2 comidas calientes, que es lo que deben consumir los niños en la estancia, y se está haciendo el esfuerzo para apoyarlas de manera adicional al apoyo a las madres y padres de familia. Es cuanto. Gracias.
varias cosas. Ha señalado que Sedesol tenía rangos distintos de los del DIF, o criterios distintos para considerar, y que daba por bueno una mayoría que tenía irregularidades. Me gustaría saber cuáles son las irregularidades que el DIF reportaba como graves y a qué atribuyen o cómo puede entenderse que Sedesol tuviera criterios totalmente opuestos. ¿En qué momentos de esta evaluación que están ustedes realizando detectan que se da esta diferencia de criterio en Sedesol? ¿Quién estaba a cargo de Sedesol, o al menos de este programa, y a qué atribuyen que pudiera tenerse esta consideración? Si pudiera haber un criterio económico de favorecer al Estado de México, en fin, ¿cuál podría ser? ¿Y cuánto, si nos puede decir, cuánto se les daba a una estancia en términos generales? Usted dice que 70,000 pesos para arrancar y luego para operar, es decir, ¿era un negocio o es un negocio? Gracias. Sí, lo que nosotros concluimos es que para poder entregar el subsidio tenían que estar las estancias bien. Y por eso, y Sedesol era quien entregaba el subsidio. Este programa tenía una particularidad. A diferencia de todos los demás programas, se transfería de inicio del año los recursos a las delegaciones, y las delegaciones decían a quién se le daban los arranques en las estancias, o sea, las aperturas, e iban administrando los pagos. Era una condición atípica porque en todo programa, pues la parte central administra los recursos y los deposita o transfiere en medida de su calendario presupuestal. Esto se hacía a través solo de las delegaciones, y encontramos una situación más grave. Si la secretaria o yo, acudiendo a una estancia, hubiéramos encontrado una irregularidad, según las reglas de operación no podíamos cerrar nosotras la estancia, porque era facultad exclusiva del delegado. Entonces, lo que nosotros vimos fue que se fue generando una red de corrupción para pagar los subsidios por niño, porque era por niño al arranque, a lo que le llamaban el impulso eran 70,000 pesos, pero el subsidio se entregaba posteriormente por niño. Y obviamente a la estancia que cumplía los estándares de medición por parte de Sedesol. ¿Cuál es la diferencia entre las supervisiones de Sedesol y de DIF? Que Sedesol verificaba parte de la seguridad, pero documentalmente, que se cumpliera con las carpetas y los permisos, y también lo hacía ocular, pero la Secretaría de Bienestar no tiene las facultades de protección civil. Así encontráramos un desperfecto, pues no teníamos capacidad para cerrarla, porque la apertura se da a través de un permiso de establecimiento mercantil por el gobierno local, por el municipio, por el estado. De tal manera que nosotros consideramos que la diferencia en el tipo de evaluación, mientras DIF verifica sistema de cuidados, cómo comen, a qué hora duermen, qué juegos realizan, qué actividades realizan, la Sedesol verificaba la otra parte. Aceptando sin conceder que la verificación de Sedesol estuviera bien, habla del 13%. Estamos hablando cerca de 1,000 estancias, aun con la verificación de Sedesol. 1,000 estancias es una cantidad de niños muy importante, y nosotros hemos insistido que aunque sea una estancia, es poner en riesgo la vida de los niños. Con el cambio del programa no significa que vamos a dejar de verificar. Vamos a seguir verificando y vamos a ser lo suficientemente estrictos con las facultades que le da la ley al DIF y a los estados. Vamos a estar en permanente comunicación para que esta información que nosotros tenemos llegue a la autoridad local, y si la autoridad local tiene que cerrar una estancia, la cierre. Nosotros queremos que estén abiertas todas y que estén en buenas condiciones para recibir a los niños, pero en términos generales esa era la situación. Bueno, comentarles que de las irregularidades era verificación también de protección civil, y en este sentido faltaban extintores, pero también hay cosas importantes que tienen que hacer las estancias infantiles en sistema de cuidados que tienen que ver con su protocolo o manual. Y les voy a poner un ejemplo. En el caso de días pasados, pasa un percance desafortunado en una estancia El Colorín, en Sombrerete.
y lo que se detecta es que lo que no tenían bien son los filtros. ¿Qué son los filtros? Cuando llega una pequeña o un pequeño a una estancia, tiene que ser, en este caso, revisado si no tiene algún tipo de enfermedad o si no llega golpeado, ese tipo de cosas, ¿no? Y normalmente quien coloca todo eso es el tutor, quien lo va a dejar, o la tutora, la madre o el padre, ¿no? Y en este sentido, lo que pasó en esta estancia, estoy dando específicamente, estancia El Colorín en Sombrerete, llega una niña, se supone que ya tenía días enferma de gripe, y desafortunadamente la niña fallece en la estancia enferma de pulmonía. Una pulmonía, para fallecer una niña o un niño de pulmonía es porque ya llega bastante mal, inmediatamente se detecta en la respiración, ¿no? Entonces, ese filtro está mal. Y estoy hablando de un protocolo, de un manual, de las cosas que se deben de hacer en la parte de la estancia. Y también se detecta que la responsable de esa estancia tenía 2 estancias. Entonces, también es una cuestión de irregularidad. ¿Por qué una responsable solo debe de tener una estancia? Porque debe estar al cuidado y al pendiente de esa estancia, ¿no? Entonces, podemos colocar varios ejemplos, pero este es muy reciente. ¿Cuándo fue? El viernes, este viernes. Están afiliados al IMSS. El IMSS tiene un sistema de guarderías para los trabajadores del IMSS, pero también para las personas que cotizan al IMSS. Hay guarderías subrogadas. ¿Cuántos niños o niñas de este universo de las estancias infantiles que se quedaron por el momento sin este cuidado, cuántos tendrían o pudieron haber estado en este tipo de guarderías subrogadas por parte del IMSS? Me gustaría saber el número porque son muchísimos, son 77,000 padres. Esto por un lado. Y hablaba también, la Constitución marca que a partir ya de los 3 años un menor, niño o niña, tiene que ingresar a la etapa de preescolar. Las guarderías subrogadas del IMSS están igual que las estancias infantiles en tanto que dan el servicio de los 3 meses de edad hasta los 4 años. En estas guarderías subrogadas también tendría que hacer el ajuste en cuanto al IMSS, porque es la misma situación, es decir, son recursos públicos que se están duplicando tanto en las estancias infantiles como en las guarderías subrogadas, porque también se da el primer año de preescolar ahí en el 4.º año de guardería. Gracias. No tenemos el dato preciso de cuántas estancias tendrían que ampliarse en caso de IMSS. Lo vamos a consultar con ellos y se los informamos. Sí, en el caso de IMSS algunas están a 6 años y tienen la coordinación con la SEP. Lo que hizo Sedesol fue, para elevar el indicador de inclusión educativa, se certificó por competencias en convenio con los estados. Eso es lo que para nosotros era equivocado. Nosotros, insisto, no tenemos las facultades para emitir un certificado de educación básica. De tal manera que por eso tomamos esta decisión, pero en el caso del Seguro Social tiene hasta 6 años y sí tiene coordinación con SEP. Miren, la seguridad social la deberían tomar de IMSS quien la tiene. Y el IMSS, en su caso, si no tiene la capacidad de tener una estancia o el número de estancias suficientes, les entrega un vale por 1,650 pesos para que los padres de familia busquen un lugar para cuidado. Es así como funciona en IMSS. En el caso promedio es un niño por mamá y más o menos el 10% tiene 2 niños de la edad, ¿sí? Promedio. Promedio. Gracias. En estas irregularidades, ¿qué responsabilidad tienen los secretarios de Sedesol? Hemos visto, por ejemplo, a la legisladora Josefina Vázquez Mota, que ha salido a defender las instancias infantiles, también a
a Rosario Robles. ¿Ellas tendrían alguna responsabilidad directa? ¿Se les va a llamar? ¿Se les va a denunciar? ¿Qué va a pasar con los titulares? Gracias. Sí, estamos, como ya lo dijo el presidente, creo que el viernes, estamos haciendo toda la investigación documental para que en su caso se actúe. ¿Qué pasaba? El tema fundamentalmente eran las delegaciones de Sedesol. Ahí es donde se actuaba autónomamente porque se tenían los recursos. Ellos verificaban, ellos tenían las estancias, ellos generaban las redes y ellos mismos se pagaban. Entonces, derivado de este momento, la gente nos ha hecho llegar muchos audios, videos de situaciones y actos de corrupción que estamos documentando para que se presenten a la autoridad. ¿En el caso de qué? ¿De los secretarios? ¿Con ellos o no? Bueno, pues ahí en las investigaciones a quien resulte responsable, pero insisto, básicamente este era un tema en las delegaciones. Nosotras también estamos en favor de que haya un sistema de cuidados y que la educación inicial para los niños y niñas de este país sea fuerte y es necesaria. Nosotros también estamos a favor de ello. Hemos dicho que no van a desaparecer las estancias porque su existencia o no depende de nosotros, de bienestar. Lo que dependía era la entrega del subsidio que se va a entregar a los padres de familia y ellos tomarán la mejor decisión de a qué estancia infantil o quién se hace cargo del cuidado de sus hijos mientras ellas y ellos trabajan. ¿En qué parte del padrón van? Porque hemos visto como muchas protestas, supongo que no les ha llegado todavía a los papás el recurso. ¿Y cuánto se entregaba antes de subsidio por cada niño a las estancias? Gracias. Gracias. Efectivamente, no hemos entregado el recurso, hasta ahorita no lo hemos entregado. Vamos a iniciar el censo a través de los delegados de desarrollo. Ya se están armando las fichas y todo el material operativo para iniciar el censo. Lo empezaremos esta misma semana. Y una vez que hayamos concluido el censo, vamos a pasar al pago, que será, como ya lo informó la secretaria, bimestral. Por esta única ocasión será enero, febrero. En adelante será por mes adelantado, es decir, marzo, y vamos a entregar el pago de los 2 meses para que los padres y madres se puedan ayudar y se puedan planificar. El monto será de 800 pesos, como lo está diciendo para todo el tema de becas. 950. Sí, hay un punto ahí que dice red de prestanombres. ¿Detectaron ustedes algunos casos de personas que tuvieron un gran número de estancias? ¿Cuál fue la persona que concentró el mayor número de estancias? Y quisiera preguntarle si de estas investigaciones resultaron nombres de funcionarios, familiares de funcionarios, políticos, esposas de políticos, porque ya ve que en Sonora un caso muy lamentable se presentó y ahí había gente relacionada con la familia de Felipe Calderón Hinojosa. Gracias. Sí, digamos, como ustedes saben, la investigación pues tiene que tener la secrecía del caso, pero podríamos decirles que si la regla de operación decía que no debería de haber más de una estancia infantil por responsable, como ya lo expuso la secretaria el viernes pasado, donde hubo el deceso de una niña por falta de cuidado en el filtro, esta responsable tenía 2 estancias a través de alguien más y, por ejemplo, ya se dio a la fuga. Y el viernes mismo detectamos otra cosa. Cuando vamos a buscar en los expedientes para darle a las autoridades todos los datos que tengamos a la mano para realizar las investigaciones, resulta que la dirección de las responsables es la de la estancia, no la de ellas. Entonces se vuelven ilocalizables, porque si se dieron a la fuga, no tengo otro elemento para ello, ¿no? Entonces, había estancias en segundo piso, que eso era prohibido,
de tal manera que, bueno, hay una serie de elementos en muchos estados, entonces en su momento se dará a conocer detalladamente. Acá, ¿cuáles fueron las razones? Exactamente, si nos pueden detallar en qué va a consistir el cambio. Buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Saber exactamente si se van a fincar responsabilidades no solo a los titulares de Sedesol, sino también ya tienen ubicados a otros funcionarios, medios o bajos, y saber, además del cambio del nombre de este programa, qué otras innovaciones va a tener o cómo lo van a blindar para que no se vuelvan a registrar estas irregularidades. Gracias. Bueno, creo que ya se ha comentado. Lo que busca ahora la Secretaría de Bienestar es, primero, hacer una revisión bien de los programas, qué sí están funcionando y qué no están funcionando. Y en base a eso, lo que sí tenemos determinantemente es que hagamos las cosas de acuerdo al objetivo. En el caso de estancias infantiles, el objetivo era el cuidado de las niñas y de los niños. Nada más que revisando, y ya se colocaron ahí los números, creemos que la responsabilidad en este caso correspondía o era mucha responsabilidad para lo que antes era la Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, pero no podía determinar si estaba bien o si estaba mal. Y el ejemplo fue el caso de estos filtros y de que la supervisión la hace DIF y que quien tenía que ver con el permiso de seguridad para protección lo hace Protección Civil, ¿no? Municipal y estatal. Pero en este caso la institución no podía determinar si se cerraba o no se cerraba, aún siendo la que daba la parte del recurso. Es una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando del grupo más vulnerable, estamos hablando de pequeñas y de pequeños de 1 a 3 años, donde el cuidado inmediato, el cuidado es del adulto, de los adultos que están ahí, ¿no? Y en este sentido, comentar y decir que hay estancias que sí han hecho un buen trabajo, o sea, no estigmatizar a todas las estancias, pero desafortunadamente el protocolo o las formas en que se han llevado a cabo dejan mucho que desear y se tiene que mejorar. En este sentido, este es el objetivo de la Secretaría de Bienestar. ¿Qué cosas no se están haciendo bien, no estaban bien planteadas y vamos a hacerlas diferente? Hacerlas diferente en un sentido realmente de buscar el bienestar en este caso del cuidado de las niñas y de los niños. Cuando se comenta no desaparece, es que no desaparece, cambia las reglas de operación. Quienes están más interesados en que tenga un buen cuidado el niño o la niña siempre van a ser los padres o las madres, y entonces lo que van a hacer es buscar el mejor cuidado. Si hay una estancia donde ese niño o esa niña está teniendo muy buen desarrollo, muy buena atención, porque tiene buena alimentación, tiene buen desarrollo cognitivo, pues obvio que el padre y la madre van a buscar que siga en esa estancia. Lo que sí vamos a buscar es que, de acuerdo al semáforo que vimos, pueda ser algo muy transparente también para quienes tengan cercana esa estancia y puedan ver qué calificativo tiene. ¿Por qué comentamos eso? Porque en un asunto o en un sentido de la gente que ha estado ahí y que ha tenido por varios años una estancia, ha desarrollado un sistema de cuidados. Desafortunadamente, como nosotros nos encontramos la funcionalidad del programa, los números que vemos no nos dicen nada bueno. Entonces tenemos que hacer ese cambio donde la responsabilidad del cuidado vaya directo a quienes tienen que ver con el cuidado, a quienes más aman. ¿Y quiénes son los que más aman? En este caso es el padre o la madre a los niños, ¿no? En ese sentido, por eso cambia la parte de este programa. Sí buscaremos a través de los delegados que nos están pasando informaciones, en tener números, en tener más datos, haremos los expedientes correspondientes, pero tampoco es una cacería de brujas, o sea, no, es otro sentido. Lo que nosotros sí necesitamos es que las cosas funcionen bien, que si no está bien, que si existen preescolares, y en este sentido están los preescolares, pues ahí deben de estudiar el primer año de preescolar.
Lo que pasó fue justo el año pasado donde se inició el que los niños de 4 años pudieran estudiar lo que es el preescolar en estancias infantiles, pero un preescolar tiene que ser dado directamente por una educadora que sea de preescolar, y económicamente, y eso nos tocó a la subsecretaria y a mí visitar algunas estancias donde nos decían, es que pagarle a una maestra de preescolar nos sale muy caro. Sí le salía muy caro, pero si ya existe por parte de la SEP el preescolar, pues que se haga, ¿no? Y también comentaba algo importante la subsecretaria. En el caso de las estancias infantiles ubicadas en las zonas rurales y zonas indígenas, sí estamos viendo el apoyo de la cuestión de alimentación. ¿Por qué? Porque la estadística que nos da Coneval, 9 de cada 10 niños indígenas viven en situación de pobreza. En esta situación de pobreza, la pobreza empieza por la desnutrición. Si nos interesa el cuidado de esas niñas y de esos niños. ¿Y por qué en la zona indígena? Por una cuestión de justicia social. En ese sentido, normalmente en la zona rural lo que vimos es que las estancias se aliaron al sistema CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo. Igual y ahí podríamos ver un mecanismo diferente, pero no por otra cosa, por las lejanías para tener un preescolar. Por eso está el sistema CONAFE. Lo que quiero comentarles o decirles es que queremos hacer un programa con el objetivo de un cuidado de las niñas y de los niños y que sea para eso, ¿no? Y entonces el cambio justo obedece a eso y no obedece a cuestiones que tengan que ver con cuestiones políticas. Las razones por las que salió la señora Clara Torres del programa, y también cuántas estancias estarían en vías de ser sancionadas o de cerrar definitivamente por estas irregularidades que ustedes nos están señalando. Una vez que el DIF inicia y fortalezca este año la verificación de las estancias, como se los expusimos, el DIF nacional tiene la responsabilidad de supervisar las estancias que están en el registro nacional. Los estados tienen registro estatal y también ellos tienen la obligación de realizar esta supervisión. De tal manera que en cuanto concluya, que no debe ser muy tarde, vamos a ir dando informes, y además esto tendrá que ser, esto es permanente, es una supervisión permanente, no es de ahora, e insistir en que es sobre el sistema de cuidados, y la parte de seguridad y protección civil la deben realizar los estados y los municipios en el ámbito de sus facultades. Respecto al tema de la licenciada Clara Torres, primero aclarar que ella no era la directora del programa. El director del programa es el licenciado Rafael Arcos, de tal manera que no hay tal renuncia a la titularidad del programa porque ella no era la titular. Ella estaba auxiliándonos en la construcción del nuevo modelo, se integró a participar, y en medida de que ella tiene, su historia es venir de las estancias, ¿no? Sostuvimos muchas pláticas y disertaciones de cómo atender las cosas. Evidentemente la postura del presidente, no en este tema, sino en todos, es quitar la intermediación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Separamos la supervisión, que debe ser independiente, a la entrega del recurso. Que el recurso no vaya ligado a la supervisión, porque es donde se genera la corrupción. Nosotros le vamos a dar el recurso a los papás y ellos decidirán quién cuida a los niños o a dónde los llevan. Esa es la esencia de este cambio del programa. Y la licenciada, pues ella venía de esta historia, y yo siempre le manifesté que la población objetivo eran los niños, no las responsables de las estancias, y se debe de ser muy claro, ¿no? También, pues recientemente en Juárez, en parte de su trabajo, de su organización, fue detenido un cura por abuso sexual. Yo platiqué con ella para que
se aclarara. No me lo aclaró hasta que después supimos por los medios de comunicación que era un lugar, inclusive donde nosotros estuvimos visitando en la transición, y me parece que no era conveniente su participación en medida de esto. Ella también tomó la decisión, me parece que fue una decisión conjunta, y pues sí teníamos mucha preocupación derivada de esta situación. Y bueno, pues son dos visiones, nosotros la respetamos mucho, la apreciamos, son dos visiones de cómo atender el tema. Nos dice que no hay que estigmatizar a todas las guarderías. ¿Nos podría dar una lista blanca y una lista negra de las guarderías con nombre específico para que los padres pudieran estar enterados? La segunda pregunta sería, el viernes el presidente nos dijo que hay inconsistencias más o menos en 1,5 millones de personas que no recibieron programas sociales. Ahí la pregunta es, no lo recibieron, pero sí salió el dinero de las arcas, ¿y qué van a hacer en ese sentido? Y la tercera, muy rápido, si hay información de que estas guarderías se utilizaron como una estructura corporativa particular para que alguien consiguiera las firmas para una candidatura independiente en 2017. ¿Tienen información en ese sentido? Gracias. Bueno, voy a hacer algunos comentarios. No tenemos una lista de ahora de cuáles son las blancas, pero las guarderías, en este sentido, tenemos ahí los semáforos, y eso puede ser muy útil porque se tiene la cédula de la parte de la estancia. Que sí. Sí, la gente, la parte de qué lugares, qué estancias están, y todos podemos mapear y todo, ¿no? Eso está bien. Pero comentarles que también a medida de que hemos estado visitando el territorio y el acercamiento que tiene nuestro presidente en los diferentes lugares, siempre han estado presente la gente de estancias infantiles. Ahora la preocupación se ha volcado en un sentido de saber por el cómo va a llegar la parte del recurso. Cuando justo en esta gira, la gira que se tuvo a Sinaloa, a Durango, se acercaban quienes están responsables de algunas estancias, se les explicaba el nuevo modelo y ellas decían que los padres que han estado ahí responsables del cuidado de sus hijos tienen muy bien la estancia. Entonces se les decía, pues no se puede preocupar si en este sentido los 6 años de trabajo que ha tenido lo ha hecho bien y su cuidado hasta le recomiendan, pues va a seguir estando la estancia, ¿no? ¿Y qué es lo que a nosotros como institución sí nos interesa? El que se pueda notar esta cuestión del semáforo para que puedan los padres determinar. Pero también, y esto va en un comentario, cuando uno era pequeño y había escuelas que eran muy buenas, había muchas filas para la parte de la inscripción. Estoy hablando de primaria, de secundaria, eran las escuelas buscadas. Pues lo mismo puede pasar con las estancias. Cuando existe muy buen cuidado, entonces lo que va a haber ahí no es una desaparición de la estancia. Lo que nosotros queremos como institución es que tener un orden en las cosas. Por eso hablamos de esa diferenciación de las cuestiones de la SEP, que es para el caso de los niños de 4 años, de 3 años, 4 años, se tienen que ir al preescolar. Y en la otra pregunta es el caso del programa Prospera. Después se va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque muchas veces el programa Prospera señalaba determinado monto y cuando se ha hecho el censo de bienestar, lo que se ha encontrado es que el determinado monto no era lo que se decía. Sí recibían, pero no recibían lo que se decía. Y también se va a dar a conocer, ya dijo nuestro presidente, que se está armando un expediente y se dará a conocer que se tienen más de 1,5 millones en este sentido porque se visitaron las casas y los domicilios y ahí se pudo ver que lo que se declaraba que se estaba apoyando no se estaba apoyando, ¿no? Digo del caso Prospera, en el caso de algunos otros apoyos que correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social. Lo que le decía de la estructura corporativa, que si se utilizó las estancias como una estructura corporativa.
que hay información en ese sentido, ¿no? Concretamente del PAN, no es el tema, ¿no? Mira, lo que a nosotros nos interesa y nos compete es el bienestar de las niñas y los niños. Ese es el tema. Lo demás, si ha sido así, ya quedarán las conciencias de si alguien lo ha visto de esa manera. Lo que nosotros queremos combatir es la corrupción. El presidente siempre lo dijo como parte de las propuestas políticas, que se iba a combatir la corrupción y que no iba a ser disminuir, sino era acabar totalmente con la corrupción, y eso es lo que estamos haciendo, ya sean los grandes temas, como en el tema anterior, o en este tema de estancias infantiles, que me parece que puede ser más grave porque es la vida de niños y niñas, de tal manera que pues ese es el objetivo, lo que estamos haciendo. No, nada más comentarles algo que también fue muy visto por parte de las responsables de estancias infantiles. Recordar que en el periodo de transición nuestro presidente hizo la gira de agradecimiento. En toda esa gira de agradecimiento hubo persecución, ahí se pueden ver algunos videos de estancias infantiles para entregarles expedientes y archivos y demás. Después viene ya la gira de los 100 días y no ha habido un solo momento en que estancias infantiles no se haga presente, al grado tal que nos tocó ver cómo utilizaban a pequeñitas y pequeñitos vestidos de blanco con su globito